Y regresamos. Para la Paz, Sergio Jaramillo, el negociador plenipotenciario Frank Perr y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. La mecánica de esta rueda de prensa será la siguiente. Inicialmente, el jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional, el doctor Humberto de la Calle, realizará una explicación de los cambios, precisiones y ajustes del nuevo acuerdo de paz y posteriormente se le entregará la palabra a los periodistas, a los compañeros, colegas que han sido inscritos en un estricto orden de llegada. Así que, doctor de la Calle, muy buenos días y adelante. Buenos días a todos. Queríamos realizar este ejercicio de transparencia, dijéramos, de rendición de cuentas sobre el nuevo acuerdo para el fin del conflicto. Primero hablemos un poco del método. Como todos pudieron constatar, durante larguísimas horas de trabajo oímos todas las vertientes de quienes votaron por el no en el plebiscito. Realmente fue un ejercicio muy serio, cuidadoso, respetuoso. Recogimos la totalidad de las iniciativas, las organizamos, las trabajamos en profundidad. Luego allí hay un enorme ejercicio democrático que yo creo que fue una buena lección para Colombia, en términos de diálogo y de respeto por las ideas ajenas. Cuando nos trasladamos a La Habana hicimos un ejercicio equivalente. Ayer pensaba que fueron más de 130 horas de discusión con las FARC en un ambiente también positivo, y tengo que reconocer que las FARC abrieron posibilidades de buscar, como lo hemos logrado, un acuerdo realmente nuevo, auténticamente nuevo, que recoge, yo diría, más del 80% de las inquietudes de quienes votaron por el no. Allí se hizo un gran trabajo, logramos modificar muchas de las ideas plasmadas en el primer acuerdo. Es un ejercicio que conduce a un acuerdo con una amplia base social de apoyo y que es una verdadera oportunidad de fondo para terminar definitivamente el conflicto con las FARC y entrar en la fase de implementación de lo acordado. Hemos quedado realmente muy satisfechos, un poco exhaustos también en este trabajo, pero satisfechos porque logramos lo que se quería. Es un acuerdo, repito, realmente nuevo y una enorme oportunidad. Son muchos los temas, voy a tratar unos pocos y luego en el transcurso de la rueda de prensa podremos precisar más. Yo diría que el elemento central, importante, que tiene que ver con las víctimas, fue el compromiso de las FARC durante los 180 días de dejación de armas de presentar un inventario completo de sus bienes con el destino de reparar las víctimas. Me parece que ese es un elemento fundamental que había sido reclamado por muchos sectores de la sociedad colombiana. En segundo lugar, tratamos el tema de la restricción de la libertad y allí hubo avances importantes, porque se hizo una enumeración mucho más precisa de los elementos que caracterizan esa restricción efectiva de la libertad. En primer lugar, se fijó un lugar donde van a ser cumplidas las sanciones restaurativas, un lugar del tamaño de una vereda. En segundo lugar, se estableció la necesidad de fijar una residencia para quienes estén cumpliendo con esa tarea de pagar sus sanciones. Se robusteció el elemento monitoría. Una monitoría internacional nos estará diciendo periódicamente a los colombianos el cumplimiento de las sanciones, si ha sido efectivo, de qué manera se está cumpliendo. Tendremos información veraz de alguien ajeno a la controversia que nos dirá si están cumpliendo, si se están llevando a cabo los programas de reparación a las víctimas. Y por último, la necesidad de obtener autorización de esa institución de monitoreo para desplazarse fuera del lugar de cumplimiento en el caso de que sea necesario. No nos cansamos de decir que esta es una estructura para todos los responsables, no solo para las FARC. Todo aquel que pretenda obtener una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la base de sanciones mayormente restaurativas de 5 a 8 años tiene que someterse a estos criterios que acabo de señalar. En todo el terreno de la reforma rural integral, para abreviar, dos elementos centrales: reafirmación del
respeto al derecho constitucional a la propiedad privada. No quedó ninguna duda allí, se dice de manera categórica. En segundo lugar, todas las medidas que sean necesarias, que se basan en legislación anterior al acuerdo y que no fue modificada por el acuerdo. Por ejemplo, si hipotéticamente se llegase en un caso extremo a ser necesaria una expropiación, o si es necesario aplicar las normas de extinción del dominio por razón de la indebida explotación de un predio, la insuficiente explotación. Todo esto se hará a la luz de la Constitución y de las leyes vigentes. El acuerdo no modifica esa estructura legal. Y me parece que esa es una línea importante y además también de manera categórica y clara se señala que el programa dirigido a la recuperación del campo y de la familia campesina no impide otros modos de explotación del campo, por ejemplo, a través de grandes empresas agrícolas o del turismo o de otro tipo de utilización de la tierra. En materia política, se redujo la financiación para el partido que surja de las FARC y se eliminó el 10% que se había pactado antes en favor de un promedio de lo que reciben los demás partidos, que es una solución bastante equilibrada. Igualmente se rebajó el auxilio para el centro de pensamiento de las FARC. Yo quiero señalar, repito, ya lo había dicho, cómo las víctimas han obtenido, dijéramos, apoyo importante a través del nuevo acuerdo y en particular hemos oído con mucho respeto, por ejemplo, a Diana Sofía Giraldo, a Ervin Hoyos. Yo quiero decir que en el sistema para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas se incorporaron organizaciones de víctimas, en particular de víctimas de las FARC y en particular de aquellas que lideran estas dos personas que he mencionado. Se eliminó la idea de introducir todo el acuerdo a la Constitución, de constitucionalizar todo el acuerdo, algo que habían reclamado muchas personas, incluso voceros del sí. Y al contrario de esto, lo que se estableció es un sistema en virtud del cual los elementos de derecho internacional humanitario y de derechos fundamentales que estén dentro del acuerdo son parámetro de interpretación de las normas de desarrollo del mismo. Y me parece que eso da garantías a todos, garantías a las FARC, pero, repito, se ha desechado la idea de convertir el acuerdo en norma constitucional. Se atendieron algunos elementos que habían sido solicitados por voceros del no, por ejemplo, la duración de la jurisdicción. Se establecieron varios plazos, en particular, en nuestra opinión, el más importante, que es el plazo para rendir los informes que servirán de base para deducir responsabilidades a los incriminados. Se habló de un plazo de 2 años que puede luego prorrogarse con un máximo de 3. Ese es un plazo importante, porque no es entonces una idea indefinida de que en cualquier momento resulta una acusación en la JEP. Y luego también plazos para poner fin definitivamente a la JEP durante 10 años para las imputaciones formales y 5 para los juicios que se deduzcan de esas imputaciones. Se eliminaron los magistrados extranjeros, se estableció un sistema de tutela por fuera de la JEP. Inicialmente se había dicho que la tutela se resolvería por dentro de la jurisdicción. Se estableció la posibilidad de la revisión de las decisiones de la jurisdicción en cabeza de la Corte Constitucional. Se aclaró algo que también había sido sensible, la hipótesis que habían lanzado algunos del no, diciendo que se había establecido la conexidad automática del narcotráfico con el delito político. Eso realmente nunca fue cierto. Nunca fue cierto, pero aquí lo que se hizo es señalar que en cada caso la jurisdicción resolverá tomando en consideración, la jurisprudencia de las Cortes colombianas, de la Corte Suprema de Justicia en particular. En esencia, no voy a alargarme en esta fase para no fatigar a los oyentes. Me parece que hay un avance importante, que tenemos un acuerdo que permite integrar todas las voces para entrar rápidamente a la implementación. Lo que queremos es que el siguiente paso inmediato y rápido sea implementar. Hay un cese del fuego, hemos dicho muchas veces, esa es una situación frágil. La guerrilla está preagrupada en unas zonas temporales, es necesario proceder a la implementación. Este es el acuerdo final,
Realmente lo que sigue es una discusión sobre refrendación, que seguramente será abordada por el señor ministro del Interior, y el deseo, creemos, de la mayoría de los colombianos de proceder a la implementación y poner fin al conflicto armado interno más largo de Latinoamérica. Muchas gracias. Bien, ahora escucharemos al Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Muy buenos días a todos. Una palabra muy breve, ya explicó todo Humberto de la Calle, sobre cómo fue el procedimiento, solamente para que recordemos qué fue lo que ocurrió. El gobierno comenzó luego del resultado del plebiscito y reconociendo el resultado del plebiscito, lo hicimos con las FARC también desde La Habana. Teníamos que oír a las voces del no, comenzaron a hacerse una serie de reuniones que organizó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Luego de eso, un sábado, por invitación del ministro del Interior, comenzamos a reunirnos con los representantes del no, el presidente Uribe, que estuvo presente casi todo el tiempo, Iván Duque, Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, Marta Lucía Ramírez, Camilo Gómez, que fue varias veces, y estuvimos trabajando desde ese sábado hasta el jueves, en la tarde, donde sacamos unas conclusiones basadas en una matriz que nosotros mismos habíamos montado y que aquí está, donde teníamos claramente tabuladas todos los documentos y las propuestas que el no había hecho, y luego a eso incorporamos los comentarios que se hicieron durante esos 5 o 6 días de reuniones. Salimos para La Habana y desde el viernes 4 de noviembre comenzaron las reuniones y no pararon hasta el sábado en la tarde. Es decir, tuvimos 9 días de trabajo intenso, con sus días y sus noches con las FARC, en un ambiente realmente donde no había tiempo siquiera para almorzar. Almorzábamos en las mesas, los últimos días terminábamos a las 12 de la noche. ¿Y qué fue lo que hicimos? Revisamos todas esas propuestas del no que están aquí en esta matriz, y gracias a ese trabajo es que llegamos a este resultado. Yo quiero decir finalmente que hay que reconocer que las FARC trabajaron en este tema con mucha madurez, con mucho realismo, entendiendo el momento político y sobre todo oyendo a los colombianos. Eso es, creo, lo que hemos hecho, y estos documentos, la matriz aún no la hemos subido, pero los cambios al acuerdo y un pequeño resumen los encuentran todos en la página de la oficina del comisionado y del equipo de paz de gobierno. Muy bien, ya